Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a, a otra charla más aquí en los fundamentos de la Torá. Primeramente le agradezco al Boreo Lam, al creador del universo, por la vida suya, por todo el apoyo que da a las diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify y en iBooks, en Facebook. Con ustedes el Aj Yohanan o Moré Yohanan para algunos. Sí, Misajín, en esta ocasión, Misajín, vamos a comenzar la lectura a algo ya muy conocido como el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. ¿Qué es el Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, Misajín, es el nombre por el que se conoce a la más importante recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía o en el pueblo de Israel, en las naciones también de igual manera. No es un código en el sentido moderno de la palabra, tampoco es una mera acumulación de leyes y preceptos sin orden ni método. Su actor es José Caro. Quiso agrupar en un solo ordenamiento las reglas a las que la persona o el oficiante o el que guarda estas leyes, tanto los hermanos de Judá como todo Israel en las naciones, el individuo debe de ajustar sus actos. Creó esto para ello un texto de notable prolijidad que llegó a tener vigencia positiva, así por una disposición del 14 de julio de 1865. Los judíos de Argelia podían optar entre someterse a las disposiciones del Código de Napoleón o bien regir sus relaciones por el Shulchan Aruch. En este último caso, Misajín, los magistrados franceses debían aplicar la ley elegida previa consulta con las autoridades rabínicas. José Caro nació en Toledo en 1488, 4 años antes de la expulsión de los judíos de España por los reyes católicos. Al dictarse el infame decreto, el padre de Yosef, Efraín, rabino y jurisconsulto, partió con los suyos hacia Lisboa y luego hacia Constantinopla, donde residieron hasta alrededor de 1518. Tras diversas migraciones, José Caro se radicó en 1536 en Safed, en Eres Israel, donde se ordenó como rabino y ejerció la docencia y falleció en 1575 a los 87 años de edad. José Caro es el más notable de los jurisconsultos judíos en los últimos 4 siglos. Prueba de ello, Misajín, son los títulos que mereció, que es Marán, nuestro maestro, y sencillamente el autor, denominación con la que se quiere eludir al comentarista por excelencia. Su erudición tenía fama y mantuvo relaciones y correspondencia con autoridades de la época, como Shlomo Moljo, Yitzhak Luria,
Salmón Alcabetz y otros. Su producción bibliográfica es amplia. En ella se destaca su obra capital, Bet Yosé, la escuela de Yosé o Beit Yosé. Comentarios sobre los cuatro Turín de Rabbi Jacob ben Exen a Jacob Mal Turín. La experiencia personal de Yosé Caro Misajín al verse llamado a ocupar el cargo de jefe espiritual de su Grey por fallecimiento del rabino David Beraj, lo impulsó a tratar de condensar las reglas de derecho que debía aplicar e interpretar en un código o guía de fácil manejo y consulta así, ¿sí? Así nació en 1557 sobre la base de Bet Yosef el Shulchan Aruch, cuyo título Shulchan Aruch significa en hebreo mesa preparada, misajín. Shulchan Aruch, significado en hebreo mesa preparada. Traduce la intención del codificador Yosef Caro, que es el autor también de otros trabajos, entre los que deben ser mencionados, especialmente sus comentarios sobre Maimónides. La primera edición de Shulchan Aruch Misahim vio la luz en el Kfar Viria en la Galilea Superior. La obra volvió a imprimirse en Venecia y en 1869 apareció en Argelia una versión francesa de la misma, cuyos autores eran un rabino de Orán, de apellido Charlevieux, y un magistrado de Mostagena. El texto aceptado como auténtico por las autoridades religiosas judías es el que contiene los agregados de Rabbi Moshe Rama, quien complementó la recopilación de Yosef Caro con los ritos y costumbres, con los ritos y costumbres de las juderías de Europa Oriental. Misajín el Shulchan Aruch, la mesa puesta o la mesa preparada, que es el significado de Shulchan Aruch, se compone de 4 partes, Misajín, siguiendo un orden análogo al de los Turín de Rabbi Jacob, con el que vamos a comenzar nosotros, con el primero que es Oraj Caín. Este nos va a hablar de cómo comprender todas las leyes relativas a las oraciones. Con ese vamos a comenzar nosotros, Oraj Caín, que comprende, como le digo, todas las leyes relativas a las oraciones, como por ejemplo los Siksín, los Siksillón, los Tefilín, bendiciones de Shabbat, festividades y ayunos. El segundo tomo es Yoredea, que se ocupa de las leyes relativas a la matanza de animales, a los alimentos permitidos y prohibidos, el salado de la carne, la prohibición de mezclar alimentos lácteos y carne, el luto, etcétera. El tercer tomo es Eben Haaser, leyes y ritos referentes al matrimonio, el divorcio y demás relaciones entre hombre y la mujer. Y ya el último tomo, el número 4, se llama Yosen Mishpa, que abarca lo relativo a cuestiones procesales, obligaciones, contratos, sucesiones, tutela, etcétera. Se han compuesto varios resúmenes del Shulchan Aruch Misajín. Entre ellos cabe mencionar también Jae Adán, la vida del hombre, que sintetiza el Orahaín. Jodma Adán, también la sabiduría del hombre, compendio de Yored Deah.
Y Kisur Shulchan Aruch, resumen del Shulchan Aruch. Así que hay bastante información aquí para que... Ahora sí que aquí está el tope. En el Shulchan Aruch quiere decir la mesa está puesta, misajín. Aquí ya no, aquí ya se acaban las discusiones. Sí, todas las halajó aquí se estrellan porque ya está la mesa puesta, como le dije, la mesa preparada. Antes de llegar al Shulchan Aruch puede haber discusiones, debates, etcétera, pero una vez ya llegando al Shulchan Aruch, misajín, ya no se discute. Es como cuando usted llega a su casita y ya le tienen la comida preparada a su esposa y usted todavía quiere renegar ahí enfrente de su esposa, ahí ya se sienta y se calla. Es lo que es y eso se come. Es lo que hay y eso se come. Eso es Shulchan Aruch. Entonces vamos a comenzar, misajín. Vamos a comenzar con el artículo Simán 1, desde el verso 1. Y vamos a comenzar desde levantándonos en la mañana. Levantándonos en la mañana, recuerde que estas ya son halajots. Halajots. ¿Sí? Ahora que si usted ya está haciendo algo de esto y no sabía que era una halajá, pues aquí ya se va a dar cuenta que estaba haciendo halajá. Algo que fue puesto espiritualmente por los jajamín o por los rabinos de antaño. Entonces, cuando uno se levanta, uno debe de sobreponerse a su cansancio, como si fuese un león. A la hora de levantarse, para el servicio del Boreolán, del Creador, se levantará tan temprano como sea posible, preferentemente con los albores del nuevo día. La palabra ramá, de cualquier manera, no se levantará tarde, pues esto impediría que pueda rezar o orar con el minyan en la sinagoga, si usted asiste allá a una sinagoga. Halajá número 1, verso 1, preceptos referentes a la conducta personal matutina. Comenzamos con sobreponerse como un león. La referencia, la Mishnah en el Tratado Abot 523, cita a Yahudá ben Taimá diciendo, uno debe de ser bravo como un leopardo, rápido como una águila, ágil como una gacela y valiente como un león, para hacer la voluntad del Abba que está en los Hashamain. Sobreponerse como un león, significado. El turno se explica que la frase sobreponerse como un león se refiere al corazón, pues la fuerza requerida para el servicio divino, misajín, reside en el corazón. Por ello es que uno debe de proveerse de coraje para el servicio divino, de una manera similar a quien debiera defenderse de sus enemigos, tales como los que emergen de la inclinación a hacer el mal y que constantemente nos presentan un desafío. Número 1. Para el servicio del Boreolán, esto esto se debe, misagina, que el hombre ha sido creado con el propósito de servir al Creador, a nuestro Creador, tal como lo estipula el verso. Todo aquello llamado por mi nombre y que yo he criado para mi cabot, etc. Misajín, en el transcurso de las diferentes estaciones del año, la inclinación a hacer el mal nos recomendaría quedarnos en la cama, ¿verdad? En invierno, por ejemplo, porque hace frío. Y en verano, pues no hemos dormido aparentemente lo suficiente.
sin consideraciones, se deberá ser firme y no obedecer a los malos designios, ya que si estuviesen que servir a un rey de carne y hueso, por ejemplo, lo haría cuidadosamente y con diligencia. Y obviamente cuando se sirve al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Número uno, una pregunta. ¿Es que existe un determinado modo mediante el cual servirá una persona a su creador? Pregunta número dos. ¿Cómo se puede saber el modo de servir a Shen, Elohim, bendito sea él? Mikta Eliyahu, el Rab Dessler, enseña que así como no existen dos rostros similares, tampoco su percepción intelectual será idéntica. Cada persona cumple con un determinado rol en la relación al Todopoderoso en este mundo, y de acuerdo a ello, queda fijada la dimensión del hombre y su servicio divino. El Ra Moshe Jaín Lusato, de bendita memoria, Carranjal, nos expone que el alma, producto de la asignación divina, define la misión de cada persona en su abodá al Boreolam, algo que ningún profeta pudo abarcar. O sea, parte del decreto divino de Hashem. Consecuentemente, cada persona debería esforzarse para desarrollar su propia manera de servir a Elohim, al Elohim bendito sea su Kadosh nombre. Comenzamos con los albores del nuevo día. Misajín, de acuerdo con la línea de pensamiento del TAS, el propósito de esta insección es resaltar el hecho de permanecer pronto y listo a ejecutar vehementemente los misbot de Yuhei Bajei. O sea, no se puede comparar entre los que requieren ser levantados por otros con quien se despierta a sí mismo. A los efectos de cumplir con los preceptos divinos, en adicción al incorporarse sin ayuda, genera la reacción del cielo en su favor, de donde será asistido también en lo referente a su servicio al Creador. La costumbre actualmente Misajín se acostumbra a dormir tarde y por lo tanto no se requiere cambiar de costumbres, aun en el caso de aquel individuo que fuere incapaz de despertarse con el alba. La cantidad de descanso permitida y el hecho de despertarse temprano depende de la verdadera o de las verdaderas necesidades de cada persona, con la condición de colocar como principal prioridad la Abodá Hashem, el Creador. Hay personas que, por ejemplo, estudian Torah y se satisfacen con menos descanso, y otras que requieren más horas de sueño. ¿Qué harás al despertarte? Bueno, la Mishnah Berura establece que al despertarse por la mañana, en el caso de no desear seguir durmiendo y antes de bajar de la cama o comenzar cualquier actividad, e inclusive previo al lavado de nuestras manos, se debe de agradecer a Shen por habernos retornado la Neshama, la alma, y recitando Modé o Moda, Ani Lefaneja, Melejai, Bekayan, Shehe Sharta, Bi Nishmati, Bejenla Rabá Emunateja. Te agradezco, Rey presente y eterno, por haberme devuelto mi alma con compasión inmensa. Es tu lealtad. Se debe de hacer una pausa después del término Bejenla,
Las palabras Rabá Emunateja se pronunciarán juntas sin interrupción. Luego de recitar el Modé o Modá Anim, se lavarán las manos, aún en el caso de quedarse en la cama. El lavado de manos al despertarse. De acuerdo con el libro del Zohar, uno deberá lavarse las manos al despertarse, pues el ruaj o el espíritu de la impureza reside en las propias manos hasta que sean lavadas. Y consecuentemente se evitará el caminar una distancia de 4 codos, unos 2 metros aprox, antes de lavarse. De acuerdo con el Raja Gaon Moshe Feinstein, de bendita memoria también, 4 codos son aproximadamente 1,98 metros. De todos modos, puede mirar el libro o el Sefer Eshel Abraham Orahain, Simán 4, donde señala que al medir 4 codos por su diagonal resultan 5,65 codos, o sea, aprox de 2,8 metros. El libro Share Teshuvah concluye que en caso de emergencia, uno debe de ser compasivo y podrá caminar más de 4 codos dentro de su casa, sin haberse lavado las manos. Consecuentemente, una persona no transgredirá ninguna prohibición, por ejemplo, retrayéndose de la autoindulgencia por causa de no haberse lavado sus manos. Agua que se encuentra a una distancia mayor de los 4 codos o aprox de 1,90 metros. Si el agua se encontrase más lejos que 4 codos y uno pudiese ser provista más cerca, tenemos dos posibilidades: o caminar hasta el agua tan rápido como sea posible, o reiterar el proceso de caminar menos de 4 codos y detenerse. De acuerdo con el comentario del Elej Hamagén sobre el Sefer Mate Efraín, ambas opciones son correctas. Cabe destacar que el libro Birkei Yosef, Simán 4, concluye que estos preceptos del lavado de manos son asimismo aplicables a quienes se despierten luego de haber dormido durante el día. Resumiendo el shiur de la clase 1, una breve revisión: sobreponiéndose como un león. La fuerza en el servicio a Elohim, Hashem, reside en el corazón. Los malos instintos presentan batalla constantemente. Cada persona tiene un rol particular en la revelación del Creador. Cada uno debe de luchar para desarrollar su propio y único medio de servir a Hashem. Despertándose con el alba. Sea ágil y atento con la ejecución de los mandamientos divinos. La cantidad de descanso permitida y el hecho de amanecer con el alba depende de las verdaderas necesidades de cada individuo. Luego de haberse despertado, inmediatamente se agradecerá al Creador por habernos retornado nuestra Neshama, que es alma, recitando el Modé o Modani, lavado de manos. En circunstancias adversas se podrá ser autoindulgente y caminar más de 4 codos antes del lavado de manos. Si el agua se halla a una distancia mayor de 4 codos, tenemos dos opciones. Nota: los preceptos referentes al lavado de manos al despertarse son también aplicables a quien se despierta luego de haber dormido durante el día. El Shiur 1, tema a ser tratados, preguntas, y luego vienen las respuestas. Pregunta número 1. ¿Cómo y por qué debe uno sobreponerse a su instinto para servir a Elohim? Pregunta número 2.
es que existe un modo determinado mediante el cual servirá una persona a su creador. Pregunta número 3. ¿Por qué es importante ser ágil y estar desvelado para ejecutar los mandamientos de Hashem? Bendito sea su nombre. Número 4. ¿Acaso se solicita de uno acostarse temprano a los efectos de despertarse con el alba? Pregunta número 5. ¿Cuál es la cantidad de descanso nocturno permitida? Pregunta número 6. Una vez despierto con la condición de no desear seguir durmiendo, ¿cuál es la primera cosa que se debe de hacer? Pregunta número 7. ¿Por qué se debe de ser tan escrupuloso en lo referente al lavado de manos que prosigue al despertar? Pregunta número 8. Al despertarse, ¿se permite caminar 4 codos, unos 2 metros aprox, antes de lavarse las manos? Pregunta número 9. ¿Qué se debería hacer si el agua estuviere a una distancia mayor que la citada y no fuere posible acercarla? Pregunta número 10. Preceptos de lavado matutino de las manos al despertarse. ¿Se aplicarán también en el caso de que uno duerma durante el día? Siur número 1. Respuestas a temas de tratados. Respuesta de la pregunta número 1. El hombre ha sido creado a los efectos de servir a su creador. Subsecuentemente, el individuo debe de reponer sus fuerzas en el servicio divino, debido a que los malos designios constantemente le presentan su desafío. La respuesta para la pregunta número 2. No, así como no existen dos rostros idénticos, similarmente, su percepción intelectual será diferente. Cada persona tiene un papel específico en la revelación divina de Hashem. Respuesta número 3. Es importante el hecho de permanecer pronto y listo a ejecutar vehementemente los mandamientos de Hashem, porque no se puede comparar entre los que requieren ser despertados por otros con quien se despierta a sí mismo, a los efectos de cumplir con los preceptos divinos. En adición, al levantarse, generará la reacción del cielo en su favor, de donde será asistido también en lo referente al servicio del Creador. Respuesta número 4. Las personas no precisan cambiar sus hábitos, incluso en el caso de ser incapaces de despertarse con el alba. Respuesta número 5. La cantidad de descanso permitida y el hecho de despertarse temprano depende de las verdaderas necesidades de cada persona, con la condición de colocar como principal prioridad el servicio a Hashem, el Creador. Hay personas que, por ejemplo, estudian Torah y se satisfacen con menos descanso, y otras que requieren más horas de sueño. Respuesta número 6. Al despertarse por la mañana, en el caso de no desear seguir durmiendo y antes de bajar de la cama o comenzar cualquier actividad, e inclusive previo al lavado de nuestras manos, se debe de agradecer a Shem por habernos retornado la Neshama, el alma, recitando Modeo o Moda Ani Lefaneja. Respuesta número 7. Uno debe de ser muy escrupuloso con el precepto de lavado de manos al despertarse, pues el ruaj o el espíritu de impureza reside sobre las manos hasta su lavado. Respuesta número 8. Se deberá ser meticuloso evitando caminar más de 4 codos antes de lavarse las manos. De todas maneras, en caso de emergencia, uno debe de ser compasivo y podrá caminar más de 4 codos dentro de su casa sin haberse lavado las manos. Respuesta número 9. Si el agua se encontrase más lejos de 4 codos, tenemos dos posibilidades. O caminar hasta el agua tan rápido como sea posible o retirar el proceso de caminar menos de 4 codos y detenerse.
Ambas opciones son aceptables. Respuesta número 10. Estos preceptos de lavado de manos son asimismo aplicables a quienes se despierten luego de haber dormido durante el día. Levantándose por la mañana. Simán 1 de 1, segunda parte. Ramá, Jará y Serles escriben: ten presente que yo he puesto al Boreolán Hashem de bendito nombre delante mío constantemente. Constituye una gran regla en la prosecución de las leyes de la Torá y parte de las virtudes atribuidas a la persona justa que transita delante de Elohim. La forma en que una persona se sienta, anda y ejerce sus negocios cuando está sola en su hogar es diferente de la que ejercita delante de un gran rey. Asimismo, su modo de conversar con sus cercanos o parientes no es idéntico al modo de hablar delante del rey. Ciertamente, si prestes, si prestésemos atención debidamente a que el gran rey, Akadosh Baruj Hu, cuyo esplendor llena el universo, se erige sobre nosotros y observa nuestras acciones, por ejemplo, como el pasó, así como lo señala, ¿podrá alguien ocultarse secretamente y yo Hashem no lo veré? Él pregunta. Inmediatamente el temor y la reverencia provenientes de la sumisión al Creador nos poseerá y nos mantendrá atentos a su respecto. Una persona debe avergonzarse, una persona no debe de avergonzarse por causa de gente que lo ridiculiza por su servicio al Boreolam, incluso en privado y aún en su cama. Será cauteloso de no omitir el saber delante de quien se halla inmediatamente luego de despertarse. Se incorporará sin demoras para servir al Boreolán de bendito y excelso nombre. Si una persona se levantase temprano a los efectos de elevar sus ruegos delante del Boreolán, deberá considerar los tiempos correspondientes al cambio de guardia de los malajín de los Hashamain, y ello sucede al terminar el primer tercio de la noche, al terminar el segundo y al final de la noche. La oración recitada a los tiempos indicados sobre la destrucción del sagrado templo y sobre el exilio se considera como deseada y aceptada. Yo he puesto al Boreolán Hashem de bendito nombre delante mío constantemente. Jalajá 1, verso 1. El autor del Beor Jalajá destaca el hecho de que si una persona quiere actuar en su vida con la regla citada, he puesto al Boreolán Hashem delante de mí constantemente, deberá complementar cautelosamente con lo que indica el libro Sefer HaHinu, que establece 6 principios a tener presente continuamente. Creer que la unidad divina es de existencia perpetua y operar este mundo tanto como que la Torá señala que Elohim nos ha redimido de Misraín. No dar fe a ningún otro ser o objeto. Que Hashem, el Boreolán, posibilita él solo la existencia terrenal, exclusivamente sin socios. Venerar a Elohim a través del estudio de la Torá
y de su imponente quehacer en este mundo, lo que nos generará el ajabá a su divino ser. Tener presente constantemente el temor a Elohim sobre sí mismo. Uno no deberá seguir el dictado de su corazón o de sus ojos que lo inciten a pecar. No avergonzarse por causa de la gente que lo ridiculiza. Misajín, aun cuando uno no deba avergonzarse por las burlas, no se deberá discutir con aquellos que continúan poniéndolo en ridículo, a causa de que el característico trato de la insolencia es por sí mismo muy repulsivo. Tampoco se permitirá el uso de tales rasgos de carácter aún en el servicio divino, pues esto provocará que adquiera tales rasgos de carácter y consecuentemente los aplique aún cuando actúe mundanamente. Inmediatamente al despertarse, se levantará para servir a Elohim Hashem. Bendito sea su nombre. Esto no significa que literalmente tenga que levantarse súbitamente de su cama, lo que puede resultar a veces dañino. Más bien, se hará una pausa momentánea luego de recitar Modéani y luego se incorporará sin demorarse para servir al Boreolán. Incluso en privado tendrás cuidado. Uno debe de ser cuidadoso cubriéndose cuando se viste y desviste, de cualquier manera, en aquellos lugares en los cuales se acostumbra a andar descubierto y el tema del honor a la divinidad presencia no sea aplicable, como en los baños públicos o privados o bien midvé se podrá andar descubierto. Levántate temprano para elevar tus ruegos al Boreolán. Existen varias opiniones, Misajín, respecto de cuando uno debe de despertarse temprano para elevar sus ruegos al Boreolán, de bendito nombre. Inciso A, el actor del Arugó Jabosén, escribe que se debe permanecer despierto hasta después de medianoche. Pasó y dormir en la segunda mitad de la noche. Y esta parece ser también la opinión del Ramban. Inciso B. De cualquier modo, el Rab del Ben Ishai señala que es mejor dormir durante la primera parte de la noche y no durante la segunda mitad. Inciso C. El Ra, autor del Kahain, escribe que es mejor levantarse una hora antes del amanecer, a los efectos de estudiar Torah. De todas maneras, de acuerdo a lo indicado en la clase 1, Siur 1, esto es aplicable en el caso de quien pueda levantarse temprano para servir al Boreolam. Inciso D. El autor del Sheve, Halewin, escribe que es recomendable para los jóvenes acostarse temprano por la noche y despertarse temprano por la mañana. Berajot 3a, la vigilia de los Malachim cambia significado. La Gemara en el tratado de Berajot estipula que de acuerdo con uno de los Jajamín, Taná, la noche se divide en 3 guardias o vigilias. En cada guardia, diferentes malajim de los Hashamain operan en el servicio divino al Boreolán, recitándole Halelot. En cada vigilia, Hashem desde su trono ruge como un león, en referencia a la destrucción del sagrado templo y el exilio de la nación judía.
Hashem dice, el dolor, el infortunio alcanzó a mis hijos, y por causa de sus pecados yo he destruido mi sagrado templo. He incendiado mi santuario y los he dispersado entre las naciones del mundo. Y aquí cuando digo la nación judía, aquí ellos se agarran todo el mérito a la tribu de Judá sin contar a los demás, pero aquí hay un error, sí, que somos Israel, incluyendo la nación judía. Todos somos Israel. Continuamos. De acuerdo con el Rajai Gaón, esto nos enseña a lamentarnos de nuestra situación en el exilio y a expresar nuestro pesar por la destrucción del sagrado templo. Lo que nos ha sucedido es atribuible a nuestros pecados y nuestra incapacidad de retornar. Extiende el exilio a la vez que el sagrado templo no es reconstruido. Si solo retornásemos e invocásemos por nuestras transgresiones a Shen, sumidos en nuestro sincero pesar, Hashem reconstruiría el sagrado templo y nos congregaría nuevamente en la tierra de Israel. Eres Israel. Oración es afablemente aceptada diciendo Tikkun Haso, plegaria de medianoche. Tikkun Haso, plegaria de medianoche. Actualmente, el, el autor del Maguen Abraham escribe que, de acuerdo con el Recanati, el tiempo óptimo para implorar por la compasión de todo el pueblo de Israel, aquí sí está correcto, la Cajal Israel es al final de la noche. La opinión de Maguen Abraham es que el tiempo óptimo es a medianoche. Pasó, efectivamente. Los cabalistas otorgaron gran importancia al recitado de la oración Tikkun Hasón a medianoche. Hasón es el autor del Megadín, señala que actualmente no es necesario levantarse a medianoche para Hasón, para decir la oración Tikkun Hasón. Si es que uno requiere dormir y es incapaz de levantarse. El mejor momento para recitar las plegarias, las Selijó. El mejor momento para recitar las plegarias Selijó durante los 10 días del arrepentimiento, la Teshuvah, la Tashuhei, es después de medianoche. Hatzo. Hasta temprano por la mañana. Sin embargo, en estas circunstancias excepcionales, uno puede decir las plegarias de Selijó antes de Hasón. En lo que concierne al tiempo de cuando es Hasón, el autor del Pri Megadin cita tres opiniones. A opinión del Rab del libro del Shulchan Aruch Haraf. El tiempo designado como Hasón es precisamente la mitad de la noche, que siempre ocurre 12 horas después del mediodía, recordando que el día y la noche se dividen en 12 partes. 12 partes iguales respectivamente, basadas en la puesta del sol y por ende la salida del sol, Shaot Semaniot, horas diurnas y horas nocturnas. Así una hora de la noche en invierno tiene más de 60 minutos, mientras que las horas del día tienen menos de 60 minutos. Y lo opuesto ocurre en verano. Hay que destacar que esta es la opinión aceptada que se aplica para determinar el tiempo apropiado para recitar el Kriyat Shema y la oración Shemona Esre.
Resumiendo la clase del Shiur 2, 30 segundos de un rápido repaso. Ubica Elohim, de bendito nombre, Hashem, delante tuyo, permanentemente. Conviene seguir las sugerencias del Sefer Haginu teniendo presente los 6 pensamientos siguientes. No te avergüences por causa de aquellos que ridiculizan tu servicio ritual a Hashem, mas no discutas con ellos. Inmediatamente luego de despertarse, se incorporará sin demoras para servir al Boreolán. Esto no significa que deberá levantarse súbitamente de su cama, si le resulta perjudicial hacerlo. Sé consciente de la divinidad o de la divina presencia de Hashem, incluso en privado, aun cuando te vistas o desvistas, en el baño público, privado o mikvé, te puede estar descubierto. Levántate temprano para elevar tus ruegos al Boreolán, de bendito nombre, Hashem. Si uno puede levantarse temprano para el servicio de Hashem, diremos que existen varias opiniones respecto de cuándo hacerlo, o sea, el momento óptimo. Leyes concernientes a la conducta de la persona por la mañana. Recitando la oración del Tikkun Hason. Actualmente no se requiere levantarse a medianoche, Hatzon, para decir Tikkun Hatzon, si es que debe dormir. El mejor momento para recitar las plegarias de Selijó durante los 10 días de Teshuvah es desde pasando medianoche, Hatzon, hasta temprano por la mañana. Shiur 2, temas a ser tratados, preguntas. Pregunta número 11. ¿Cómo es posible ubicar a Elohim delante nuestro constantemente? Pregunta número 12. ¿Acaso es apropiado discutir con aquellos que se burlan de ti debido a tu devoción al Creador? Pregunta número 13. ¿Es que debe una persona levantarse repentinamente de su cama para efectuar el servicio a Elohim? Pregunta número 14. ¿Se debe uno cubrirse siempre, aún en privado? Pregunta número 15. ¿Es que se debe estar cubierto al vestirse y al desvestirse? Pregunta número 16. ¿Es necesario cubrirse en el baño o en los baños públicos? Pregunta número 17. ¿Cuándo es el tiempo óptimo de levantarse temprano y elevar los ruegos? Pregunta número 18. ¿Es obligatorio levantarse a medianoche, Hatzó, y recitar la oración del Tikkun Hatzó? Pregunta número 19. ¿Cuándo es Hatzó? ¿A medianoche? Pregunta número 20. ¿Cuál es el mejor momento de la noche para recitar la Selijó durante los 10 días de Teshuvah? Shiur clase 2. Respuestas a los temas de tratados. Respuesta número 11. Ten constantemente presente las 6 reglas siguientes, que Elohim es único y de perpetua existencia, creador del universo, que opera este mundo. No creemos en objetos u otro ser que pueda asemejar a su magnanimidad, Elohim, de bendito nombre, Hashem. Posibilita el solo la existencia de este mundo. Ama y teme a Elohim, de bendito nombre. No obedezcas el dictado de tu corazón o de tus ojos para cometer transgresiones. Respuesta número 12. No se debe hacer uso de reacciones de carácter repulsivas, aunque sea para el servicio ritual. Respuesta número 13. No, más bien conviene hacer una breve pausa y luego levantarse ágilmente para servir al Boreolán. Respuesta número 14. Sí. Respuesta número 15. Sí. Respuesta número 16. ¿Se puede andar descubierto? Sí. Pregunta número 17. Existen varias opiniones aplicables a quien puede levantarse temprano para el servicio a Elohim de bendito nombre.
Respuesta número 18. Actualmente no es necesario levantarse a medianoche, Jackson, para recitar Tikkun Hason. Si uno se ve obligado a dormir y es incapaz de levantarse. Respuesta número 19. La definición de Haxó es la que corresponde a la mitad de la noche, que ocurre siempre 12 horas posteriores a la medianoche. Respuesta número 20. El tiempo ideal para recitar las plegarias de Selijó durante los 10 días de arrepentimiento es desde la medianoche, Haxón, hasta temprano por la mañana. Leyes concernientes a la conducta de una persona por la mañana. Simán, artículo 1, verso 3. Levantándose por la mañana. Verso 3. Es apropiado para cada persona temerosa del cielo sentirse apenada y ansiosa por la destrucción del sagrado templo. Simán, artículo 1, verso 4. Es preferible invocar menos súplicas con Kavaná, concentración y sentido, que por lo contrario más súplicas. Sin Kavaná, sentido. Afligido por la destrucción del sagrado templo. Hazal, nuestros sabios de bendita memoria nos enseñan que cada generación que pasa y el sagrado templo no es reconstruido, asemeja a la situación de haber sido destruido en la generación. El tratado de la Gemara Baba Batram establece que quienes lamenten el duelo de Yarushalayim merecerán atestiguar su reconstrucción, regocijándose como lo cita el verso Pasuk, regocijaos con Yarushalayim y con ella alegrad, junto con todos aquellos que la aman. Llenaos de gozo con ella, todos los que se enlutan por ella. Pregunta: ¿cómo debe lamentarse la destrucción del sagrado templo? El último artículo, Simán de las leyes concernientes a Tishbea, en el código del Shulchan Aruch, enumera todas las cosas prohibidas por nuestros jajamín de bendita memoria. Hazal, referentes al modo de lamentarse por la destrucción del sagrado templo, como por ejemplo la rotura de un vaso bajo la jupa, ceremonia del enlace matrimonial y la rotura de un plato con la lectura de las condiciones, Tanaín, ceremonias de compromiso de bodas, Tanaín. El Shelach, Esnelujo Jabrín, Akadosh escribe que al final de una comida tomada durante los días hábiles, al recitar el Birkat Hamazon, se dice el Tejilín al Najaró Babel en los ríos de Babilonia. En Shabbat y en aquellos días en los cuales no se reza Tajanun, la oración posterior a la oración del Shemuná Esre, y en la víspera de un nuevo mes, Ere Rosh Hodesh, después de la oración de Minjá, y en la víspera de Shabbat, Ere Shabbat, después de Haxó, medianoche, se recitará en su lugar el salmo Shir Ha-Maalot Beshu Hashem. Es preferible menos súplicas con kavaná, concentración y sentido fuente. El orden de la Mishnah en el tratado Menachot enseña respeto de la olá, sacrificio, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface, y en referencia al ave olá, sacrificio, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Y respecto de la ofrenda de Minjá, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Lo antes dicho nos enseña
que tanto si uno da una cantidad grande o pequeña, su ofrenda es igualmente aceptable al Boreolán, de bendito nombre, Hashem, con la condición de que sus intenciones sean puras. El hecho de que la Torá utilice la misma frase, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface, para cada una de las ofrendas, indica que Elohim Hashem otorga el mismo valor para todas ellas, con tal que las intenciones de quien las eleva sean genuinas. Es preferible menos súplicas con kavaná, concentración y sentido, porque a pesar de que el autor Shulchan Aruch Harra Jamejaber dictaminó el principio que anuncia: es mejor decir menos con kavaná, o sea, con sentido, que recitar mucho sin kavaná. La Mishnah Berurah remarca que obviamente es preferible recitar más con kavaná, con intención, si es que uno sea capaz de hacerlo. Si la persona que recita menos oraciones se ve obligada por circunstancias apremiantes que le impiden extenderse en su súplica, o si estima que si dirá más oraciones será por lo tanto incapaz de concentrarse debidamente con Kavaná, y por este motivo recita menos. Hashem Elohim lo considera como si hubiese tenido el tiempo requerido y hubiese extendido su súplica diciéndola con Kavaná, con intención. Y sobre esto deducimos la enseñanza acerca de quien dice o reza ora, más quien dice o reza o ora, menos son idénticos, con tal que sus intenciones sean dirigidas hacia los Hashamayim. Pero, ¿por qué es preferible recitar menos súplicas con Kavaná, concentración e intención, que decir una cantidad mayor o más sin con Kavaná? Bueno, pues el Sefer Sifrei examina el concepto por el cual la oración es denominada servicio. El Sifrei citado anteriormente dice: dado que el trabajo llevado a cabo en el altar, el sacrificio del animal, de los animales en el sagrado templo, es denominado servicio, por lo tanto la oración se llamará servicio. En realidad, la Gemara en el Tratado de Brahom considera las oraciones diarias como un sustituto de los sacrificios rituales llevados a cabo por la mañana y por la tarde. La oración toma el lugar de los sacrificios como sustituto por el sacrificio de los temidín elevados por la mañana y por la tarde. Más aún, el código del Shulchan Aruch establece la siguiente regla: la oración toma el lugar de los sacrificios elevados en el altar sagrado y consecuentemente uno deberá ser cauteloso considerando que el ejemplo tomado de la comparación de la tefilá, rezo, con los sacrificios implicará concentrarse con la oración. No se debe permitir perturbar el rezo con pensamientos extraños o meditaciones mundanas, pues ellos invalidan y descalifican los sagrados sacrificios. Los korbanó, sacrificios, y la oración tiene un común denominador. Al traer un sacrificio, uno se entrega al Boreolán, de bendito nombre Hashem, por medio de un acto acompañado de una intención o pensamiento. Al rezar, el individuo se autoentrega mediante palabras que develan pensamientos adecuados. Consecuentemente, en nuestras oraciones deberemos dedicarnos a Elohim, concentrándonos y poseyendo pensamientos e intenciones apropiadas. Pues de otro modo, nuestra oración se desmorona. Similarmente, así como el concepto de calidad es mejor que
el de cantidad. En lo referente a los sacrificios, así también una oración pronunciada con kavaná, calidad, es preferible a más rezos con menos kavaná y cantidad. Los sacrificios y la oración declaran la unidad del Boreolán, Hashem, de acuerdo con el Ra Hamaharal. La oración no es nada menos que la entera renuncia de nuestro ser total ante el Boreolán, Hashem. Cuando rezamos sinceramente, reconocemos y admitimos y humildemente nuestras limitaciones a la vez que afirmamos nuestra emunaj en la omnipotencia divina, en su manifiesto poder que permite a todo lo creado constituirse y ocurrir, así similarmente a la ofrenda del sacrificio. El propósito y el objetivo principal de la plegaria es reubicar más cerca y permitir el estar en conjunción con Elohim, el nombre verdadero. El Ra, autor del Baal Heite, agrega que esta regla, por la cual es mejor decir menos con Kavaná, sentido, que decir más sin Kavaná, se aplicará también al estudio de la Torah, pues a juicio del Boreolán, todo depende en el hecho de indagar si la persona es capaz de hacer todo lo que puede y en la mejor manera posible. Menos súplicas con Kavaná, que quiere decir intención, aplicaciones prácticas. Respecto de las aplicaciones prácticas, y por cierto resulta dificultoso recitar completamente todos los salmos de Pesukei lentamente como alguien que cuenta dinero, es preferible recitar una parte con la kavaná apropiada que leer todos los pasuk a toda prisa. Esto no significa que uno trate de saltear o omitir parte de los pasukim, sino más bien tratar de recitarles adecuadamente. De hecho, uno podría considerar la elección de un salmo mismor de los pasukim por vez y concentrarse en recitarlo propiamente, de modo que su significado y su exacta pronunciación se le vuelvan naturales. De esta manera, en un relativo corto plazo de tiempo, uno se transformará en lo suficientemente hábil y todos los pasuquín, beneficio que perdurará por el resto de su vida. Diariamente, mucha gente distinta un lazo de tiempo para leer salmos, tejilín, debido al inmenso mérito innato en el recitado de los tejilín. Muchos tratan de hacerlo apresuradamente, leyendo tantos capítulos como sea posible en el lazo dado. Más bien que decir menos tejilín con cabaná, con un buen sentido, de acuerdo con la halajá, la regla anteriormente citada, que es mejor decir menos súplicas con cabana que más cantidad pero sin cabana, sin ninguna concentración. Podría inferirse que uno debería tratar de decir por lo menos una parte del recitado diario de los tejilín con cabana. Quizás la misma idea que nosotros aplicamos al pasú resulte útil para el recitado de los tejilín. Uno debería considerar la elección de un tejilín, un capítulo de un salmo, uno a la vez, y concentrarse en recitarlo y en recitarle propiamente hasta comprenderlo y pronunciarle como es debido. De esta manera, uno se transformará en un buen versado en todo el libro de los tejilín, que luego perdurará por toda su vida, tanto en lo concerniente al recitado del Tejilín en los Pasuquín o Shemona Esre, concluiré,
Concluiremos que rezar con Kavaná constituye la llave de lo aquí tratado. Es mejor poco, pero con mucha calidad y bien concentrado. Resumiendo la tercera clase del Sigur 3, 30 segundos de un rápido repaso, Misajín. Quien se vea enlutado por Jerusalén tendrá el privilegio de ser testigo a su reconstrucción y a su consiguiente regocijo, por ejemplo, rompiendo una copa debajo de la jupa en su casamiento. Recitando Tejilín al final de una comida tomada en los días hábiles, se recita el Tejilín al Nahorot Babel en los ríos de Babilonia. En Shabbat, en los días en los cuales no se dice Tahanun, penitencia, se recita el Shir HaMaalot Beshub Hashem, Salmo 126. Es preferible menos súplica con Kavaná y con mucho sentido. La Torá hace uso de la misma frase, Misajín, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Para cada una de las ofrendas, lo que indica que Hashem, de bendito nombre, las aprecia idénticamente con la condición de que las intenciones de quienes las elevan sean sinceras. La oración es denominada servicio, abodam. Las oraciones diarias son un sustituto que reemplazan a los sacrificios matutinos y vespertinos llevados a cabo en el sagrado templo. Los corbanó, los sacrificios y la oración tienen una base común. Cuando una persona reza, ora, se autoconsagra al Boreolán, a Shen y a su unicidad, utilizando los términos con la debida meditación. El principal propósito y objetivo de la oración es acercarse y autosometerse a los dictados divinos de Hashem. Bendito sea su nombre. Se considera elegir un tejilín, un mismor de pasuquín o tejilín por vez y concentrarse en su recitado correcto, de manera que su significado y su precisa pronunciación se le hagan como naturales. Este principio es asimismo aplicable al estudio de la Torah. Siur, clase 3. Temas a tratarse, preguntas. Pregunta número 9. ¿Cómo se debe lamentar la destrucción del sagrado templo? Pregunta número 10. ¿Qué salmo se dice al final de las comidas en los días hábiles? Pregunta número 11. ¿Qué salmo se dice al final de las comidas en Shabbat? Pregunta número 12. ¿Cuál es la fuente de la cual surge? ¿Que es preferible decir menos súplicas con kavaná, concentración y sentido, que por lo contrario más súplicas sin kavaná y sentido? Pregunta número 13. ¿Por qué es mejor menos súplicas con kavaná, concentración y sentido, que por lo contrario más súplicas sin kavaná, sentido? Pregunta número 14. Como regla práctica, ¿será correcto saltear porciones de la oración por el propósito de decir menos, pero con kavaná? Pregunta número 15. La regla antedicha es preferible decir menos con kavaná antes que más sin kavaná, sentido. ¿Se aplicará el estudio de la Torá? Siur clase 3, respuestas. Leyes concernientes a la conducta de la persona por la mañana. Respuesta número 21. El último artículo, Simán, de las reglas referentes a Tishbea en el Shulchan Aruch, trata todos los detalles concernientes al luto por la destrucción del sagrado templo, como por ejemplo la ruptura de una copa bajo la jupa y rompiendo un plato cuando se establece el compromiso con la lectura de las Tanaín.
Respuesta número 22. Al Naharón, Babel, en los ríos de Babilonia. Respuesta número 23. Shir Hamaló, Beshu, Hashem, Salmo 126. Respuesta número 24. El hecho que la Torá use la misma frase, una ofrenda en el fuego, un aroma que satisface. Para cada una de las ofrendas indica que Hashem, de bendito nombre, las aprecia idénticamente, con la condición de que las intenciones de quien las eleva sean sinceras. Respuesta número 25. La oración es comparada con los sacrificios traídos del sagrado templo, donde el concepto de calidad supera al de cantidad en adicción. Diremos, pues, que los sacrificios y la oración manifiestan ambos la unicidad divina. Respuesta número 26. No conviene considerar la elección de un capítulo por vez, concentrándose en el adecuado recitado del mismo hasta lograr comprenderle y pronunciarlo correctamente. Respuesta número 27. Positivamente. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este tema. Esta pequeña lectura del Shulchan Aruch, leyes concernientes a la conducta de una persona por la mañana. Nos quedamos en el Simán, artículo 1, verso 5, levantándose por la mañana. Ahí vamos a continuar en la siguiente lectura para que no se le olvide. Simán, artículo 1, verso 1. Amén. Shalom, lejitraot.